Las religiones de un verso guión. ¿Cuál es el fundamento de la teoría de la prosperidad? Hay varias religiones porque a sus líderes les gusta elegir posiciones personales, y así como solo puede haber una verdad, aquellas que son diferentes a esta verdad están en la mentira. Pero, ¿cómo sería eso? Primero debemos entender que la Biblia es un libro, y este libro contiene piezas de verdad que deben reunirse. La verdad es algo sumamente amplio y que ningún hombre tiene la capacidad de conocerla por completo, sino en partes. Y cada parte por sí sola no es la verdad, pero de esa manera hay que buscar otras partes para tener una mayor comprensión de la verdad. Pero las iglesias toman un versículo de la Biblia y expresan su posición de ideas. Y esa es una herramienta de Satanás, no porque esté hablando mal de la persona, sino porque la Biblia dice que esa es la herramienta. En Mateo 4:3 tenemos un relato donde Jesús estaba en el desierto y el tentador se le apareció y le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Mira que Jesús tenía hambre, y sería lógico que convirtiera las piedras en pan para comer, puesto que ya había convertido el agua en vino. Pero la verdad no es parcial, tiene un conjunto organizado. Y Jesús dijo en Mateo 4:4 que está escrito que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero, ¿por qué dijo Jesús esto? Note que Jesús estaba hablando de la palabra que procede de la boca de Dios. Podemos leer en otro versículo en Juan 6:38 donde Jesús dijo, lo que dice que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Así, el uso del término procede de la boca de Dios, define que si Dios le dijo a Jesús que transformara las piedras, Él las transformaría. Pero el concepto sería que Jesús obedecería la voluntad de Dios, no la voluntad del tentador. Pero todavía podemos leer en Mateo 4:6, donde Jesús es llevado a un lugar muy alto, y el tentador le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Porque escrito está, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y con sus manos te sostendrán, para que no tropieces con ninguna piedra. Aquí tenemos el ejemplo de las religiones de un solo verso. Se necesita una organización de versículos para que no te engañes, como estaba tratando de hacer el tentador. El tentador citó un versículo de la palabra de Dios, pero Jesús respondió, en Mateo 4:7, que uno no debe tentar al Señor Dios. Y eso es algo que muchas religiones siempre hacen, intentan con Dios. Un ejemplo de esto es la teoría de la prosperidad. En la teoría de la prosperidad, define que un ministro puede definir a una persona que recibe prosperidad, generalmente monetaria. La gran pregunta de esta teoría se refiere a que quienes no tienen prosperidad es porque están en pecado. Pero si leemos el versículo de Mateo 8:20, donde Jesús menciona que no tiene dónde recostar la cabeza, definiendo que quien quisiera caminar con Jesús sería pobre, porque Jesús no tendría riqueza monetaria. Y luego tenemos el versículo en Juan 16:33 donde Jesús dice que en el mundo sus siervos tendrían aflicciones. De hecho, hay textos y más textos bíblicos que definen que las riquezas monetarias no son el fundamento de la bendición de Dios, y que quienes seguían las verdades bíblicas solían ser muy pobres monetariamente hablando. Lo que tenemos aquí es nuevamente el uso de un versículo, sin mirar los otros versículos. La teoría de la prosperidad obedece a un versículo bíblico, por ejemplo, de Filipenses 4:19, que dice, mi Dios, según sus riquezas, suplirá todas tus necesidades en gloria, por medio de Cristo Jesús. Pero la gente se olvida de leer el versículo correctamente, ya que satisfacer la necesidad depende de quien juzgue la necesidad. Jesús, por ejemplo, no comió durante muchos días, y, ¿cómo se define la necesidad medida? Entonces, hay un gran problema en la teoría de la prosperidad, porque la persona determina la necesidad por su voluntad, cuando el siervo de Dios sigue la voluntad de Dios, y así Dios determina qué es la necesidad. En la teoría de la prosperidad lo que vemos es que la gente define en sus acciones un Dios que es un sirviente, cuando lo real es un Dios que es el Señor.
Podemos ver un texto en Mateo 21:22 que dice: y todo lo que pidas en oración, si crees, lo recibirás. El uso de este versículo se parece al versículo que usó Satanás para hacer que Jesús saltara desde una gran altura. ¿Cómo recibe todo lo que alguien pide? Entonces, si pide convertirse en Dios y destruir el mal, ¿lo recibirá? Mira, no tiene sentido usar el versículo de esa manera. Recuerda que los versículos necesitan un complemento para ser analizados correctamente. Porque caería en el mismo concepto de que Jesús podría saltar, porque los ángeles lo salvarían. Pero Jesús no saltó porque dijo que no tentarás al Señor tu Dios, lo cual es un complemento al texto usado por el enemigo. En 1 Juan 5:14 podemos encontrar el complemento. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, según su voluntad, nos escucha. Ver el complemento define que Dios nos escucha cuando pedimos algo según la voluntad de Dios. Entonces, el todo está vinculado, en todo lo que es la voluntad de Dios. Y de esa forma el texto tiene sentido. Por lo general, los opuestos de las Escrituras usan versículos aislados para negar las Escrituras, lo que demuestra claramente la ignorancia bíblica. De hecho, todos los estudios, sean bíblicos o no, deben analizarse de diferentes maneras para que se entiendan con claridad. Ser un maestro de una sola frase solo determina el grado de falta de conocimiento y la grandeza de la arrogancia de un individuo. También lo son las iglesias y las doctrinas de un solo versículo. Si se aceptaran estudios más profundos y detallados, incluso contrarios a la voluntad popular, las doctrinas contrarias dejarían de existir. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaude.com. Puede encontrar noticias y contenido detallado, con sistema de investigación y organización de textos y videos.